¿Otra duda, pregunta o aporte? Sí, gracias a la contribución sí te alcanzó su poder. Los activos más comunes estamos como una Bueno, en cuanto a la introducción a la óptica ocular, pues básicamente queremos saber qué es lo que está pasando, ¿no? Si el paciente no ve bien es por algo. Entonces tenemos que ver qué es eso que no está bien. Entonces, cada componente óptico es esencial para la formación de imágenes retinianas y su procesamiento cerebral. Desde la película lagrimal, desde cómo está la córnea, todas sus capas, cómo está el humor acuoso, cómo está la pupila, cómo está el cristalino, cómo está el humor vítreo, cómo está la retina y todas sus capas, es si está bien o está mal. Algo está mal de todo eso, pues la ecuación va a estar mala, ¿no? Nuestro deber es saber qué es lo que está mal y en base a eso tratar. Entonces, definiendo esto, la normalidad, ¿qué es emetropía? Investigación, a ver, doctor Raúl. Excelente. Entonces, si decimos emétrope, en teoría decimos un paciente de bien, ¿no? Ahora, ¿qué es bien? ¿Cuánto es la visión? Exacto, sin error refractivo. Y en cuanto a algo que nosotros categorizamos o ponemos, pues, ajá, esa es una de las tantas formas que podemos cuantificar qué tanto ve, pero ¿qué significa 20-20? Deberíamos de ver a 6 metros, a 20 pies. A 20 pies, 6 metros, correcto. ¿Alguna otra escala que conozcan que no sea Snell? ¿Para qué utilizaríamos Logmar, doctor? Yo lo usaría, bueno, más bien si es como una estandarización, vamos a usar a nivel científico, o sí, estandarizado a nivel científico. Si usted quisiera publicar un artículo, ¿en qué forma lo pondría? La verdad, yo lo podría decir ustedes. El simplemente para generar una referencia rápida y más extendida de la práctica. Logmar, pues para tenerlo de una manera más desglosable. Ok. Y si estuviéramos en España, ¿cuál creen que utilizan más? Ok, muy bien. Entonces, todas al final son escalas, ¿no? La que utilizamos mayormente nosotros aquí a nivel de Latinoamérica viene siendo Snellen, ¿no? El 20-20 famoso. Entonces, sí. ¿Otra voz? ¿Le das a la otra? Si yo no puedo colocar un refractivo, en teoría, en la actualización, pero el paciente no está viendo que se considera una ametropía. No. A ver, regresemos una más. Tanto que costó. Entonces aquí, sin error de refracción. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuántos de ustedes ven 20-20? Espero que todos, ¿no? O si no, que usen su corrección. Entonces, ¿quién de acá, por ejemplo, a ver, excelente, doctora Melissa, ¿cuál es su graduación? -2, ambos ojos. Perfecto. Y con sus lentes ve 20-20, ¿no? Ok, perfecto. Sin sus lentes, ¿cuánto ve? 20-100. Ok. Entonces, ¿usted es emétrope o tiene una ametropía? ¿Usted es emétrope? Usted tiene una ametropía. Tiene un error refractivo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿alguien de ustedes, doctor, usted no usa lente, ¿verdad? ¿Sí? ¿No se ha operado? ¿No? ¿Usted de 20-20? ¿Sí? ¿Cuánto es su graduación? Tengo 0.25 con menos 0. Está viendo el diagnóstico dice que hay un rango del menos 50 al más 50 se cataloga. A eso voy. Justamente. Entonces, cuando decimos sin error de refracción, no es que sea plano y plano, porque si fuera así, uno, es rarísimo que vayan a encontrar un paciente que sea plano, 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 completamente. Bueno, uno, ¿no? ¿Cuántos más? Ahorita le hacemos uno. Pues sí, entonces va a ser muy raro, pero es justamente eso. La gran mayoría de la población tiene algún grado de graduación en el cual pueden llegar a ver 20-20, que es emetropía, si nos vamos a cuánto a distancia, y aún así tener algo de graduación. Es más, cuando nosotros operamos un paciente, los dejamos planos, planos. No, usualmente vamos tratando de dejarle un poquito de miopía, pues para ayudarle a algo de cercano, o vamos ajustándonos, ok, este lo voy a dejar para visión lejana, este para visión cercana, etcétera. Pero dejarlo plano, plano, es muy raro.
Entonces sí, es un rango realmente donde tenemos pues, pues cierta forma donde se puede jugar que podemos llegar a ver 20-20. Y depende mucho del poder de acomodación de nuestros pacientes. Hay pacientes que llegan a ver 20-20 y tienen un astigmatismo de 1,25. Ustedes dirán, oigan, ¿cómo pueden ver eso? Y hay gente que tiene 0,25 y dice, doctor, es que lo veo borroso, veo borroso, veo borroso. Entonces, clínicamente significativo, ¿cuánto es un astigmatismo? Clínicamente, ¿no? Exacto, 0,75, o sea, 0,25, 0,50, dentro de lo que cabe fisiológico. ¿Por qué sería fisiológico este 0,25, 0,50 de astigmatismo, doctor? Película lagrimal y algo que está encima del ojo sería el párpado, y el párpado nos puede generar este grado de astigmatismo, ¿no? Entonces, acá diferentes tablitas o optotipos que podremos utilizar. Podemos utilizar desde alfanuméricos, gráficos o direccionales. Va a haber una clase más adelante que es de agudeza visual, pero vamos a encontrar que si un paciente pues, sabe leer, pues podemos utilizar las letras. No sabe las letras, podemos utilizar los números. Si es un paciente pediátrico o analfabeta, podemos utilizar gráficos con figuritas. O si el paciente realmente no nos ayuda, no nos entiende con la figurita, podemos utilizar las que son direccionales, que es la E y la famosa C, ¿no? Entonces, lo que le pedimos es para dónde se direcciona esta, ya sean las patitas, ya sean los palitos o como ustedes le quieran llamar. ¿Cómo? Pues sí, estaría bien. Y en cuanto a la córnea, ópticamente y relevancia clínica. Va a tener un poder refractivo dominante, la superficie anterior corneal, y aporta aproximadamente 2/3 del poder total de refracción del ojo. R2, a ver, doctora Dani, ¿cuánto es el poder de la córnea? Poder refractivo. ¿Cuántas dioptrías? ¿Cuántas? ¿Y cómo podemos dividir esto? La córnea. ¿Cuánto tiene la anterior? ¿Cuánto? 38 en la parte anterior y Ok. Si nos dice que son 2/3, ¿quién nos va a dar el otro tercio? El cristalino. ¿Cuál tiene mayor poder? La córnea, correcto. Por eso cuando hacemos cirugía de cristalino o cataratas o calcificación, todavía tenemos ese chance, ¿no? No nos quedó, pues le podemos hacer un láser y podemos modificar eso. No es lo ideal, pero se puede, ¿no? Entonces, a ver, en cuanto a la transparencia, el estroma corneal debe ser completamente transparente para tener una visión de alta calidad. ¿Alguien sabe por qué la córnea es completamente transparente o a nivel del estroma? Ajá. La disposición de los hilos de colágeno. Ok. Que generan los caminos lineales para que la luz se. Correcto. Está tan perfectamente alineado que es completamente transparente. A ver, y si el estroma está bien, pero alguna otra barrera como la más posterior está mal, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Y cuál es la barrera que estoy hablando? Si es más posterior. El endotelio, correcto. Se hincha, se dematiza, correcto. No está mal, pero se dematiza. ¿Ok? Se pierde, ¿qué bomba? ¿Cuánta cantidad de células ocupamos para que esto pase? Sí, hay un rango muy amplio, para mí ver muy amplio, de 400 a 700 células, ¿ok? Entonces, esto es lo importante de estas clases, que voy a ir preguntando a diferentes niveles. Quiero que sepan o sea, toda la parte de la óptica, cómo se va a la parte clínica, o sea, por qué de cada cosa. Y la forma esférica o el factor Q. La córnea normal es más plana en la periferia que el Q promedio de 0,25, lo que optimiza la calidad de imagen al contrarrestar las aberraciones de la luz paraxial. ¿Recuerdan lo que les había hablado de los lentes esféricos y asféricos? Pues la córnea, Diosito nos hizo perfecto y nos ayuda en esa parte, ¿no? Entonces, ahora si tenemos una alteración o una patología como esta, pues ya vamos a empezar a tener alteraciones corneales. ¿Cómo qué otra alteración corneal nos puede generar esto? Ectasias.
Muy bien. Entonces, acá, como mencionaba el doctor más tempranamente, sí hay diferentes tipos de astigmatismo, si es corneal o si es por el cristalino o qué es lo que está pasando. Si tenemos que es un astigmatismo corneal, ¿dónde lo podemos observar? Inicialmente, cuando usted hace el autorrefracción, doctora, ¿a dónde lo ve? Y dice, ah, pues puro cilindro corneal. ¿Y cómo va a observar eso? Es entre cada uno de los. Ajá, correcto. Entonces ahí nos dice. Y si, por ejemplo, el paciente tuviera de cilindro -4 y queratométrico tiene -2, ¿a dónde creen que está el otro resto del cilindro? Exacto, o sea, no todo lo que digamos, ah, sí, tiene un problema de toricidad, va a estar en córnea. Puede estar en la superficie, puede estar en el cristalino, y ahí nuevamente es nuestro deber saber dónde está. Entonces, tenemos que ir viendo desde lo más sencillo como el autorrefracción. ¿Cómo funciona? ¿A qué nivel lo utiliza? ¿A dónde se está impactando y por qué nos dice cómo está la curvatura si solo nos va a decir la parte central de la córnea? ¿Cómo va a saber entonces la periferia? Entonces, todo eso tenemos que ir indagando un poco nosotros, ¿no? Y luego tenemos aberraciones esféricas. Esta va a haber, hasta llega. Va a haber aberraciones esféricas en las cuales va a haber una relación con el cambio de radio de la curvatura de la córnea desde el centro hasta la periferia pupilar. Su magnitud varía con el tamaño de la pupila y la forma específica de la córnea. Ejemplo, pupila de 4 milímetros varía de 0.21 a 1.6 o 62 dioptrías. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué es importante saber esto? Si nosotros vamos a colocar lentes así tóricos, si vamos a colocar lentes premium o de este tipo de lentes multifocalidad, tenemos que saber esto, cómo está nuestra córnea, porque los halos que les va a generar el diferente tipo de lente que vayan a elegir, pues va a afectar, dependiendo el grado de su pupila. No es lo mismo que un paciente que le vayan a colocar un lente multifocal tenga una pupila muy chiquita a que un paciente que le vayan a colocar uno de estos lentes tenga una pupila muy grande. ¿Ok? Algún truco que pues pueden ver, tal vez ustedes lo ven, ¿por qué a los pacientes que le ponen lentes multifocales en algunas ocasiones les dicen, ay, vamos a hacerles una dilución de pilocarpina? ¿Por qué, doctor? Para que se acostumbren así. ¿Qué va a pasar si tiene una pupila muy chiquita? Exacto. Estamos engañando al paciente, pero funciona. Funciona. Ahora, aquí les va una tarea. Busquen qué puede pasar si utilizamos pilocarpina durante mucho tiempo a nivel de retina. ¿Qué pasa? ¿Por qué la FDA aprobó esto para la presbicia? ¿Y qué otros efectos puede generar la pilocarpina a nivel de retina? ¿Y por qué se utilizaba para presbicia? Se utilizaba para glaucoma inicialmente, pero de repente un argentino dijo, yo lo pongo y ya ven bien. Y lo aprobaron. Exacto, efecto, es un efecto pinhole. Nos ayuda, se cierra la pupila, vemos bien. Exactamente. Y ya, pero pues tiene sus efectos adversos. Búsquenlo, qué es lo que hace la pilocarpina durante mucho tiempo a nivel de retina y por qué nos da de comer. Y en cuanto a la evaluación cuantitativa, dispositivos basados en anillos de Plácido proporcionan datos precisos sobre estas aberraciones corneales. Les presento los anillos de Plácido. Estos de acá los pueden observar en algunos autorrefractómetros. Algunos lo traen, otros no. Y nos pueden indicar desde ahí si tenemos alguna alteración de tipo corneal al nivel de la superficie de la película, etc. Bueno, seguimos ahora con la pupila y este nos va a controlar la luz y la calidad visual. Nuevamente lo que les estaba hablando. La pupila es dinámica. La pupila a diferente cantidad de luz es si va a estar abierta o si va a estar cerrada. Entonces, el iris pues nos va a regular esto, ¿no? Con un diámetro que varía de 8 milímetros hasta 1.5 milímetros. Doctor Aaron Corso, ¿cuándo decimos que tiene miosis un paciente? Doctor Miramontes. Entre
por debajo de 3 o Doctora Varela, Sí, yo tendría menor de 3. menor de 3. Doctora López, ¿a cuándo es midriasis? Arriba de 4. Doctor Tavera, ¿cuándo es midriasis? Ujú. Ok, todo ese tipo de cosas ocupo que las aprendan, que las sepan. ¿Por qué? Pues vamos a saber si tenemos un defecto pupilar, si el paciente está realmente en midriasis. Ah, dilató poco, doctor. No, realmente no. Está bien, sí dilató bien o no, no dilató. Oh, miren, doctor, este paciente está bajo cierto fármaco, se metió N cantidad de fármaco y la pupila está de 4, doctor, está en miosis. ¿No? Entonces, ocupo que sepan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿la agudeza visual sí tiene que ver con el diámetro pupilar? ¿Sí o no? Sí, ¿y por qué? ¿O no? ¿Y por qué? ¿Qué, qué pasa si alguien somete a una cirugía y le deshacen el iris? Y el lente, pues, ahí quedó, ¿no? Tiene una buena posición efectiva el lente, con todo y todo, pero nos echamos todo el iris. ¿Qué va a pasar con este paciente? Su calidad visual. ¿Okay? No todo es el 20/20, también es la calidad visual, es saber que este paciente pues esté contento. Es el famoso 20 happy, 20/30, el paciente está feliz, súper. 20/20, el paciente está que te odia. ¿Por qué? Por la calidad visual. Entonces, la agudeza visual y el diámetro pupilar van de la mano. ¿Alguien sabe cómo tienen que colocar un paciente cuando van a generar la agudeza visual? Algo tan sencillo, o sea, todos lo hacemos, ¿no? Doctora Welch. Buena luz, ¿qué más? Todo lo que usted ocupe para tomar una simple agudeza visual. ¿Okay? ¿Qué más? Lo tengo parado, sentado, acostado. ¿Ah? Si yo le pongo la cartilla Snell aquí arriba y yo estoy a la misma. Correcto. Tenemos que tener todas esas variaciones para que un paciente tenga una buena agudeza visual. O sea, que digamos, es confiable o no es confiable. Yo creo que de alguna manera las conclusiones ópticas sobre las Correcto. Entonces, como nos menciona el doctor Varela, todo es dinámico. El iris va a regular la entrada de la luz al ojo, ya sea si estamos en penumbra, si estamos con una buena cantidad de luz o si estamos a cierta cantidad de luz, o sea, ni muy oscuro ni muy claro, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a ayudar esto? A un equilibrio óptico. Vamos a saber, menor pupila reduce aberraciones ópticas y pupilas grandes reduce efectos de difracción. Entonces decimos, o pupilas grandes o pupilas chiquitas. Pues no, pues tenemos que tener un equilibrio entre ambos para que tengamos un buen resultado, ¿no? Entonces, acá les traigo la tablita. Miosis, 1, 2, de 3 a 5 viene siendo media, y arriba de 6 ya estamos hablando de midriasis. Podemos encontrarlo según su tamaño, según su relación entre ellas y según su respuesta a la luz, ¿ok? Entonces, según el tamaño, van a ser mióticas, diámetros menores a 2 milímetros. ¿Qué puede pasar si yo mando a un paciente que tiene una pupila de 1 o 1.5 y lo mando a hacer un campo visual? ¿Por qué? Exacto. Entonces, todo este tipo de cositas nosotros tenemos que saberlas para nuestra práctica diaria. Ahora, ¿qué pasa si yo lo mando dilatado? puede tener una relación con la necesidad de estudio. Muy bien. ¿Y qué es lo que va a estar presionando o dónde va a estar viendo? A través de un equipo que está viendo a qué distancia más o menos. Muy bien. ¿Y si está dilatado?
Exacto. Visual, ¿qué creen que vamos a ocupar? La refracción de estos pacientes. ¿Por qué? Pueden tener un problema de populación. Exacto. Los niños nos van a generar un gran poder de acomodación, ¿no? Es más, no sé con quién vi el otro día un niño que les decía que miraba 20/70, esto y lo otro, y que si era ambliope, esto y lo otro. Y no, el niño tenía acomodación y eso era todo. Cambios relacionados con la edad. Va a haber dispersión de luz. Aumenta significativamente con la edad, más del doble, 60 años y 20 años, y reduciendo la sensibilidad al contraste. ¿Alguien sabe cómo podemos evaluar la sensibilidad al contraste? R2. Correcto, muy bien. Y si un paciente nos ve 20/20, pero tiene una pésima sensibilidad al contraste, ¿lo operan o no lo operan? Ve 20/20. Pero ahora ya está. Es calidad visual. No todo es profundidad y agudeza. A veces es la calidad visual. Si es un buen cirujano, doctor, adelante, opérelo. Dele, sin problema. Ahora, como les digo, no todo es profundidad. A veces un paciente puede tener 20/20, pero decir, doctor, es que no veo. Y sí, en efecto, no ve calidad visual. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? A través de estas cartillas. Y por eso es que los pacientes cuando empiezan a presentar catarata, ¿qué es lo que empiezan a hacer? De manera instintiva. Buscan luz, ponen gran cantidad de luz y pues puede mejorarles un poco, ¿ok? Y la absorción de luz se va a duplicar de los 20 a 60 años y esto causa disminución sutil en la discriminación de colores y una disminución de aberraciones cromáticas. Un R2, ¿qué va a pasar en el glaucoma, en la sensibilidad al contraste? Disminuye, ¿ok? Perfecto. Entonces algo tan sencillo como una cartilla les puede dar información de cataratas, de glaucomas, calidad visual con unas cartillas. O sea, no estamos hablando de estudios raros, ¿no? Una cartilla. Entonces lo tienen, lo pueden utilizar en las aplicaciones, ¿no? Y acá pues es cuando el paciente dice su edad, ¿no? Ahora, muy importante, ¿quién creen que van a llegar más temprano a la presbicia? ¿Un miope o un hipermétrope? ¿Por qué, doctor Miramontes? Porque ya hipermétrope todavía no va a Su ojo tiene menos poder, el miope. Entonces, o sea, cuando estamos viendo la información de visión cercana, por decirlo de un modo, lo que es los haces de luces se van a enfrentar a la retina, por eso, o sea, como por eso los miopes pueden ver cerca. Y Correcto. el hipermétrope no, tiene debilidad de potencia. Entonces sí,
Los hipermétropes usualmente van a llegar más temprano a la presbicia. ¿Cuándo es la presbicia? R0, 40 años. 40, 42, 45 años. Por eso es un promedio, ¿no? No es lo mismo un miope que un hipermétrope, ¿no? Y para esto, pues lo que utilizamos al final es lentes positivas de 1.5 hasta 3 dioptrías y lo vamos viendo. No necesariamente por edad tenemos que colocar estas graduaciones. Sé que si hay una tabla y que pues, 60 años le toca el +3. No, hay que ver y hay que poner a jugar al paciente a ver a qué punto ve su distancia cercana y en qué momento él dice, veo mejor con este. Hay pacientes que con 250 y tienen 60 años y ven bien. Hay pacientes con catarata, que ven bien de cerca. ¿Por qué? Entonces, esa miopización les va a ayudar. Paciente catarata, se quita el lente y ve y dice, "No", y entonces, y es cuando le dice, doctor, mi abuelito lee sin lentes. Pues sí, tiene catarata. Exacto. Dependiendo del lente, ¿no? Pero sí. Entonces, cambios relacionados con la edad, ¿qué nos va a generar? Dispersión de luz y absorción de luz. Y la acomodación, el mecanismo de enfoque del ojo. ¿Alguien sabe qué es el modelo de esta persona? ¿Qué? Te habla de lo que es la acomodación que tiene el ojo y los focos de... Pero sí, o sea, es en base a la amplitud de acomodación que tiene el ojo. ¿Alguien más? ¿No? Pues es la teoría de acomodación que es en realidad de la acomodación fisiológica corporal, que es cuando el músculo ciliar hace la acomodación del cristalino, que lo hace más plano o más... Correcto. Entonces, justamente eso. Dependiendo del grado de acomodación, es si el cristalino va a tener esta dinámica. Si está plano o está aplanado, nos va a ayudar a que podamos visualizar lejos. Y si este se pone gordito, por así llamarlo, nos va a ayudar a la visión cercana. ¿Ok? Entonces, este es el modelo de Helmholtz. Y hay tipos de acomodación, física y fisiológica. Física, la capacidad del cristalino para cambiar su forma y afectada por la rigidez del cristalino. Y fisiológica, la capacidad de la contracción del músculo ciliar afectado por la debilidad muscular. ¿Okay? En cuanto a la acomodación y rango de amplitud, esto es muy importante que lo sepan para que lo vayan analizando en sus pacientes cuando estén refractando. ¿Qué es el punto visual lejano? ¿Qué es el punto visual próximo? ¿Cuál es el rango de acomodación y cuál es la amplitud de acomodación? ¿Ok? Entonces, el punto lejano es básicamente la distancia más lejana que el ojo puede ver un objeto con nitidez sin acomodación. Vamos al otro, visual próximo, es todo lo contrario. La distancia más cercana que el ojo puede ver con nitidez aplicando la máxima acomodación. Es decir, que el paciente no esté generando un grado de acomodación. ¿Hasta dónde dice? Puedo ver bien, bien, bien. Y aquí ya empiezo a esforzar, etcétera, ¿no? Y el rango de acomodación, es decir, entre este punto y el otro. Y la amplitud, la diferencia refractométrica en dioptrías entre el ojo, entre el estado de relajación y el ojo en acomodación máxima. Ahora, en cuanto a la hipermetropía, vamos a encontrar ya lo que habíamos dicho anteriormente, insuficiente reposo para enfocar objetos distantes en la retina y la imagen se va a formar virtualmente hacia adentro. Entonces, el punto visual lejano se va a encontrar detrás del ojo sin acomodación y no se obtiene una imagen nítida. Para esto, un hipermétrope debe acomodar una gran cantidad igual a su graduación que una hipermetropía. Ahora, una pregunta. Si un paciente es hipermétrope de, ¿qué le quieren llamar? +8. Bien hipermetro. Y tiene 60 años. No tiene nada de cilindro. ¿Este paciente va a ocupar visión cercana o no? Más seguro es que sí, ¿no? O sea, no tiene ningún lente intraocular todavía. Tiene +8. ¿Cuánto le pondría yo en la visión cercana? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? 60 años. 60 años. Entonces, yo a la visión lejana le pongo que 8. Y a la visión cercana, ¿cuánto le pongo?
Más 10. Más 10 en la visión cercana. O sea, debería ser más. No, es la suma entre que más 2. ¿O lo hacen de manera aleatoria? No, recuerden, el hipermétrope sí va a ocupar visión cercana, es el que más les va a pedir, ¿ok? El miope más bien ni les va a pedir, el paciente no quiere visión cercana. El hipermétrope necesita visión cercana. Ahora, este más 8 es para visión de lejos, pero para visión cercana no nos vamos a pasar a decir, le voy a meter un más 10, un más 9, un más 5. No, esa es la necesidad de este paciente, ¿no? Puede ir un rango desde que 2, 250, 275, pero no necesariamente lo de arriba va a ir abajo. Y eso es muy importante a veces cuando van a poner lentes progresivos, porque incluso en las ópticas a veces pasa eso de que, 8 más 2 y le clavo 10 y tiene 10 en todo. Y pues el paciente, doc, es que no veo de cerca. Claro, tiene un más 10. Entonces, esos pequeños puntos cuando vayan a graduar a un paciente, tienen que tenerlo en cuenta. Adición, más 2, más 275, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, y la retina va a tener la formación de imagen y resolución. Entonces, básicamente ocupamos 3 estructuras principales para que tengamos una buena visión, las cuales van a ser córnea, cristalino y retina. Obviamente, sus entremedios también funcionan, pero los que más nos van a dar problemas son estos 3. Si la córnea está bien, súper. Si el cristalino está bien, súper. Si la retina está mal, ahí. Y viceversa, si hay una alteración en cualquiera de esas 3. Entonces, la zona de máxima resolución se va a dar ¿dónde? En la fobia. ¿Por qué la fobia? Excelente. ¿Y por qué creen que se genera en este lugar? Es un proceso de, pues, de evolución, pero ¿por qué en el centro? En el centro, ¿qué va a haber más? ¿Conos o bastones? ¿Y los conos qué tipo de visión nos va a dar? Los conos nos los va a dar a colores, correcto. Conos, colores. C, C. Y en la periferia, ¿qué va a haber más? Ok, entonces, conos, colores. Y en la periferia va a haber bastones. Va a ser blanco y negro. Ok, entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Y por qué creen que va a pasar esto? ¿O por qué funciona así de que hay más conos en la periferia, más conos en el centro y más bastones en la periferia? El cono a partir de una relación de color nos genera una versión más detallada y más calidad. Pero se cumple, o sea, tiene que tener una propagación de luz. Okay. Y viceversa, el cono dentro del bastón, no es tanto para visión nítida, como no era el 10. No, el contraste es, pero sí es buena para la visión nocturna. Ok. Muy bien. Ok, perfecto. ¿Qué más, doctor? Ok. ¿Alguien considera que la pupila tiene que ver algo con todo esto? Sí. Sí, ¿por qué? ¿O no? ¿Por qué? Por ejemplo, en la noche, que es la visión escotópica, hay una dilatación pupilar para que entre una luz al ojo y se pueda ser captado por los bastones. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué pasa con un paciente que yo le doy panfotocoagulación y le doy en toda la periferia? Ok, pasa un túnel y ¿qué va a pasar? Cobra acomodación a los cambios de luz. Ok, entonces todo ese tipo de cosas son las que quiero que se lleven. Entonces, Quería agregar algo de ¿Bien? las ideas pasadas de los grupos focales. Esto puede regresar un poco. Claro. La anterior. Ahí, generalmente, lo que he leído que el punto visual lejano está escrito que, o sea, relacionado a la acomodación, es que es un punto lejano, visual lejano está dado hasta 6 metros, donde es lo que interfiere la proporción. Y de ahí es el pitch, entonces ya, ahí ya no tenemos que, pues digo, acomodar, ¿no? Ya es la relación completa. En el punto visual próximo se refiere a que puede ser desde una, sin llegar a ser una convergencia exagerada hasta 30 a 45 centímetros, que sea el punto focal más cercano, excepto en niños y personas que todavía tienen acomodación
Y sí, el rango de acomodación que podemos traducir es en esta distancia entre 30 hasta 6 metros, 30 centímetros hasta 6 metros. Para pensarse. Muy bien. Entonces, regresando acá, los detalles más finos se vuelven exclusivamente dentro del área macular de la fobia. Esta zona elíptica de aproximadamente 0.1 milímetros de ancho y 3 grados angulares es de mayor agudeza visual. Contiene alrededor de 30.000 conos altamente sensibles y densamente agrupados. Esta imagen es la que siempre les vamos a preguntar en retina. ¿Cuánto mide la mácula? ¿A qué distancia se encuentra del nervio óptico? ¿A qué angulación hay de uno al otro? ¿Qué capas se encuentran dentro de la fobia? ¿Cuánto mide el lumbo? ¿Por qué se encuentra un brillo diferente en esta zona? ¿Ok? Son las preguntas que les voy a hacer en el examen. Y conos y resolución. Los conos de 12 micras de diámetro separados de 0.5 y su tamaño es crucial para la resolución final. Anatomía fobial especializada. En gran parte de la fobia, ausencia de las capas. Esas capas muy importantes que se las aprendan. También va a ser pregunta de examen. Y por qué tienen relación o no. Y lo que les mencionaba, cómo va la orientación de los fotorreceptores. No todos los fotorreceptores tienen esta forma, ¿no? O esta angulación. Si se fijan, van cambiando a medida va llegando hasta la hora cerrada. ¿Por qué? La cantidad de luz que va a entrar acá es mucho menor que la que va a entrar aquí de manera directa. Y pues vamos a ir un poco rápido, ya el tiempo nos agarró. Y en cuanto a las ametropías por alteración de la forma óptica, podemos tener el astigmatismo, la miopía y la hipermetropía refractiva. Esto ya lo mencionamos. Aquí unos diagnósticos diferenciales que sí ocupo que se los lleven a casa, que es un queratocono, la degeneración marginal pelúcida, queratoglobo y un queratocono posterior. Estas diferentes imágenes. Y acá lo que les hablaba o que mencionaban anteriormente, que puede haber miopía de índice e hipermetropía de índice. ¿Cuándo? Cuando encontramos estructuras que nos vayan alterando esto. ¿Cómo qué? Una catarata importante. Y miopía, vamos a ver, hipermetropía. Ahora, esto sí quiero que lo lleven a casa. Muy importante, los niños. Recuerden que cuando un niño nace, en teoría, si no tiene ninguna alteración, debería ser, ¿de qué manera su graduación? Hipermétrope. ¿Por qué? Ok. Doctor Aldo, ¿cuánto es la longitud axial de un recién nacido? Es menor, claro que sí. 17, 18, más o menos, ¿no? O sea, no hay nada súper específico, pero más o menos eso. Entonces, longitudes cortas nos van a dar tendencia a hipermetropías. A medida que vamos creciendo, esta hipermetropía se va pasando a una metropía. ¿A qué edad se genera esto? Alrededor de los 8 años. Ok, antes de eso, pues el paciente puede tener una hipermetropía latente y una manifiesta. ¿Qué diferencia va a haber entre una y la otra? La acomodación, correcto. Muy importante aquí cuando nosotros colocamos a los pacientes un ciclopléjico y nos tira su correcta graduación. Ahora, pregunta R0. Doctora, ¿tiene mascarilla? No me acuerdo. ¿Qué graduación le colocaría a un paciente pediátrico de 6 años? ¿La subjetiva? ¿La con ciclo? ¿Sin ciclo? ¿Retinoscopía? Un ciclo, Con ciclo. ¿Por qué? porque esa es la graduación verdadera. Correcto. Entonces, muy importante los chiquitines que nosotros veamos toda la graduación. A los niños no es, ve mejor y con esta graduación. ¿Hay que hacerlo? Pues sí, sí lo podemos hacer. Pero lo más importante es la graduación que nos arroja ya cuando este paciente ya tiene una refracción bajo cicloplegia. Y pues acá nuevamente los astigmatismos que les había mencionado. Y acá una tablita. Esta sí ocupo que se la lleven a casa, que se la lean y todo. Y aquí me van a preguntar, doctor, pero aquí hay un cilindro que está positivo. ¿Qué es lo que está pasando? Recuerden que el cilindro positivo sí existe. Sí lo utilizan, pero no en países latinoamericanos, ¿no? Alemania y Estados Unidos sí utiliza cilindros positivos. Por eso la tablita van a decir, el doc sí se la voló. Entonces, acá de cómo va a ir, si es compuesto, si es simple, si es mixto, y la diferencia, si es miope o si es hipermétrope. Y en cuanto al cilindro, muy importante cómo lo tenemos que ir afinando. El cilindro nosotros lo tenemos que colocar
solamente cuando el paciente no lo pida. Si el paciente no pide cilindro, es decir, no tiene ninguna alteración, lo podemos dejar sin cilindro y muchas veces les va mejor. A los pacientes, cuando le colocamos toda su corrección, a veces con el cilindro, la gran mayoría de las veces no lo tolera. ¿Ok? Y eso pues lo pueden ver. Si su autorrefracción les da un -4, es raro que ese paciente en su graduación final vaya a tener -4, ¿no? Casi siempre va a quedar con un -350, -375. No digo que no ocupe el -4, puede que sí. ¿Ok? Y ahora, ¿alguien sabe para qué funciona esto? Para ver El eje, muy bien. Si digamos no tuviera usted un autorrefractor, doctor, y lo está haciendo a puro retinoscopía y ya le colocó su graduación, ya le sacó, digamos que es miope y ahora ya le está sacando también su cilindro. Pero usted quiere saber si está bien ajustado este cilindro, a qué eje, cómo lo puede hacer. No tiene autorrefracción, pues solo tiene una cartillita y sale eso ahí arriba. ¿Qué hace? Ese es el reloj que le pediría al paciente que verificara qué líneas van a salir las líneas para que más en eso no se dé éxito. Ok, y si el paciente le dice, veo todo igual, ya, lo corrigió. Felicidades, doctor. El siguiente paciente, pum, grabación y ya. Y ahora, muy importante este sí me voy a detener un poquito, el equivalente esférico. ¿Qué es el equivalente esférico R0? R1, doctor Omar. el equivalente esférico es una suma algebraica entre la mitad del cilindro con la esfera. Ok, muy bien. ¿Y qué nos va a ayudar el equivalente esférico? ¿O cuándo vamos a usar equivalentes esféricos? Lentes de contacto, ¿qué más? Cirugías, Podría ser post cirugía. puede también hacer para cirugía plástica. También hay pacientes que por astigmatismo se puede hacer el equivalente esférico. Exacto. Entonces, aquí un par de ejemplos. Por ejemplo, tenemos -3 con -2 a 50 grados. Lo primero que tienen que hacer, boten a su eje. El eje ya no les importa, ya no les interesa. Y lo único que van a hacer es porque si es esférico, es que el cilindro se va a ir. Por ende, el eje también se va a ir. Entonces, vamos a pasar acá. Lo vamos a poner entre paréntesis y vamos a ir -2. La mitad de esto, ¿cuánto es? 1, -1. -3 menos 1, ¿cuánto nos da? -4, correcto. Siguiente ejercicio. +3 menos 2, ¿qué es lo primero que botamos? El eje. 180 grados, pum, se nos va. ¿Y cuánto quedaría? -2, la mitad. ¿Qué? Ah, ok, ya. Ahí sí. Entonces, la mitad de este, +3. Correcto. El último ejercicio. Primero, botamos el eje. Mitad de 3. -2. 0,50. Muy bien. Para que no se les vaya a perder esto. El manejo de la presbicia puede ser de diferentes maneras. Lo pueden colocar desde lentes, lentes de contacto, cirugías, la pilocarpina, léanla, véanla si la quieren utilizar o no y todo. Y pues nada, el tiempo nos llevó y quiero que lleven esto otra vez. Ojo sano, miope va a estar enfrente, astigmatismo en diferentes lugares, hipermétrope atrás. ¿Ok? Dime. Yo en cuanto a lo que preguntaba de la pilocarpina, cuando se pone la pilocarpina hay una migración anterior del cristalino, por eso precisamente se daba para la presbicia. Según esto hay una migración, lo que hace que haya una tracción en la retina y se haga un desprendimiento de retina. Sí, por ahí va la cuestión. Y sí, muy bien. A través de esa contracción, si tenemos alguna lesión predisponente, que en porcentaje viene siendo desde un 5% hasta un 15, 20%, depende de la literatura que lo leen. Si tenía ahí un latiz, chao, ahí se fue. Anteriormente la pilocarpina se utilizaba de manera para glaucoma, que lo utilizábamos para que bajara la presión y todo. Ya actualmente ya no se utiliza, hay mejores fármacos y todo. Pero sí se observa que pacientes que tienen lesiones predisponentes, alteraciones de desprendimiento de retina contralaterales o algo por el estilo, la pilocarpina se generaba en un aumento de desprendimientos de retina. Entonces, actualmente sigue en vigencia la FDA, todavía lo tiene, pero pues genera todas estas alteraciones. Entonces, consejo, no lo den o no lo den por mucho tiempo para que pues no pase a eso.
Y o tengan un retinólogo de confianza ahí a la mano. Y ya, eso es todo. ¿Dudas, preguntas? Muy bien.